Queridos hijos, en este día 2 de noviembre, la Iglesia le da a los sacerdotes la facultad de celebrar incluso hasta 3 misas, aun cuando eventualmente puedan estar solos sin que haya ningún fiel. ¿Y por qué esto? Por la importancia que tiene el auxiliar a las almas benditas del purgatorio. Hoy en día, esta devoción por las benditas almas del purgatorio es algo que se ha ido perdiendo fruto de la pérdida de la fe. Pero la Santa Madre Iglesia es muy consciente de la importancia que tiene esta devoción, la urgencia que tiene esta devoción, en razón misma de los deberes de la caridad cristiana para con nuestros difuntos. Debemos ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros antepasados, a la gente que hemos conocido, a veces pueden ser vecinos, amigos o personas con las cuales hemos tenido algún lazo laboral. Tenemos obligación de ayudarles a alcanzar la vida eterna. Y mientras eventualmente están en el purgatorio, no pueden todavía ellas ver a Dios. Y eso no es algo que sea de poca importancia. Sin lugar a dudas, el hecho que Dios mediante se hayan salvado es lo más importante, porque un día llegarán al cielo. Sí, pero Dios quisiera tenerlos ya consigo en el cielo. Lo lógico sería, por todos los medios que ha dado Dios a la Iglesia, que una vez que nos morimos, una vez que se separa el alma del cuerpo, entráramos directamente al cielo. De hecho, muchas veces no ocurre, porque tenemos deudas pendientes, tenemos que ponernos al día con la justicia de Dios. Y entonces la Iglesia llama a todo el pueblo cristiano a colaborar, a auxiliar a esa alma, conocida o no conocida nuestra, a que lo antes posible, lo más pronto que podamos, pueda salir del purgatorio, salir de esa cárcel donde las almas están siendo castigadas por la divina justicia y debidamente purificadas con esos castigos, entren en el lugar de la felicidad eterna. Y por lo mismo es una obligación de caridad, es una obligación de caridad siempre auxiliar a alguien que está necesitado. Y bueno, es una obligación de caridad ayudar a aquellos que no se pueden ayudar. Por eso en las obras de misericordia está el auxiliar a las benditas almas del purgatorio. Rezar por vivos y difuntos. Los difuntos no pueden hacer nada para sí. Nosotros podemos hacer algo por ellos. Bueno, la Iglesia nos llama a hacerlo. Son los santos sufragios, las indulgencias, las oraciones, los sacrificios, las limosnas, que se ofrecen por el eterno descanso de estas almas que ya estando salvadas, porque si están en el purgatorio van a llegar al cielo, nada pueden hacer por sí mismas. Están ya en el tiempo de la justicia, se acabó el tiempo de la misericordia, que era el tiempo de esta vida. Nosotros vamos en su auxilio. Nosotros los que estamos aquí en la Iglesia militante vamos en auxilio de la Iglesia sufriente, de la Iglesia purgante, para que puedan acceder a la Iglesia triunfante, para que puedan entrar en el paraíso. Y una de las cosas que tenemos que tener presente es que si bien estamos obligados a auxiliar a todos aquellos que, como les decía, tienen vínculos con nosotros, debiéramos aprender de nuestros mayores que rezaban por todas las benditas almas del purgatorio, no solamente por aquellos que están vinculados a nosotros por lazos de la sangre, por vínculos morales, de deudas que tenemos, de gente que nos favoreció, que nos ayudó, sino por todas las almas del purgatorio. Quizá pónganle ustedes gente que falleció hace 300 años atrás y están ahora en el purgatorio. Tenemos que rezar por ellos y ayudarles
a que de una vez por todas puedan entrar en el cielo. ¿Cuánto tiempo más estarán en el purgatorio? No sabemos, no lo sabemos. Nuestra obligación es encomendarlos a la misericordia de Dios. Por eso esa frase, que hasta es como algo que está dicho ya en el lenguaje popular, por las almas más necesitadas del purgatorio. Las más necesitadas. En el cielo, Dios mediante, cuando nos encontremos con ellas, nos agradecerán el haber tenido caridad para con ellas. Y esas almas, hijos, que están en el purgatorio, mientras nosotros las auxiliamos con nuestras oraciones, con nuestras misas, con indulgencias, con limosnas, con sacrificios que ofrecemos, ellas nos retribuyen, nos agradecen con su propia intercesión por nosotros. Porque ellas no pueden hacer nada para sí mismas, pero sí pueden hacerlo por nosotros, en favor nuestro. Y esto es algo muy bonito, porque es la actuación, se hace realidad así la comunión de los santos. La comunión de los santos que profesamos en la fe de los apóstoles, al decir creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, la comunión de todos aquellos que han sido santificados por el bautismo, que han sido santificados en algún momento por la divina gracia, y aquí entran en comunión, en comunicación. Entonces, esta devoción a las benditas almas es muy importante, es una expresión maravillosa de la verdadera caridad cristiana. Y noten ustedes que si se ponen a leer un poquito, ¿no?, de cómo se relacionaban con los difuntos los pueblos paganos de toda la faz de la tierra, de todos los continentes, todos ellos, en medio de muchas supersticiones, todos ellos siempre tenían un lazo de una vinculación muy intensa con los difuntos. Algo de verdad había en eso. Claro, en ellos mezclados de mucha superstición, puesto que no conocían la divina revelación. Pero en el caso de la fe católica está la verdad sin superstición y está la urgencia de tener muy presente esos lazos que nos obligan con la ultratumba, con las almas que están en esa cárcel temporal de la ultratumba, en el purgatorio. Y una cosa que le preocupó mucho a San Odón de Cluny, uno de los grandes apóstoles de esas almas en el purgatorio, era de que padecían un fuego expiatorio. De allí ese cuadro que hemos visto muchos de nosotros desde niños, tan impactante, de la Virgen del Carmen rescatando almas que están en el fuego del purgatorio. Entonces, San Odón, eso lo conmovió mucho, el hecho de que las almas se estaban quemando en el fuego expiatorio del purgatorio. Quería auxiliarlas, quería ayudarlas. Y así también a San Nicolás de Tolentino, que es el patrono, digámoslo así, más reconocido del rescate de las almas del purgatorio, o del mismo San Juan Macías, el santo americano, que murió en Lima, Perú, compañero de San Martín de Porres, a quien vamos a celebrar mañana, y que fueron grandes apóstoles de las almas del purgatorio, grandes libertadores de esas almas encarceladas en el más allá, para pagar, como dice Jesucristo en el Evangelio, hasta el último céntimo que adeudan a la divina justicia. No aprovecharon aquí las divinas misericordias, allá tienen que pagar hasta el último céntimo a la divina justicia y luego la felicidad eterna.
la contemplación de la divina esencia, el ver cara a cara a las tres divinas personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ser eternamente dichosas en proporción a los méritos que aquí tuvieron en la tierra. Alguien podría pensar, pero Padre, si tuvieron tantos méritos, ¿cómo no entraron derecho al cielo? Es que son cosas distintas. Son cosas distintas. Puede ser que tengan mucho cielo por los méritos que adquirieron en la tierra viviendo en gracia de Dios, pero tenían mucho adeudado en razón, por lo menos, digámoslo así, de los pecados veniales o de los pecados mortales de los cuales no hicieron suficiente penitencia. Pidámosle entonces a la Madre de Dios, a la Virgen del Carmen, que nos auxilie, que nos ayude a ser almas misericordiosas con las almas benditas del purgatorio. En primer lugar, nuestros deudos, con quienes tenemos deudas. Y nunca olvidemos aquellos que por misericordia no podemos olvidar, a los más necesitados del purgatorio. A la Madre de Dios encomendémonos. Ave María Purísima.